Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar la clase de geomecánica del día martes 22 de diciembre. Esta ya sería la última clase del curso. El día jueves no va a haber clase. Eh, lo que voy a hacer el día de hoy es continuar con el tema de em, métodos invasivos de caracterización geotécnica, entendiendo que estos métodos son uno de los más utilizados en la práctica y también los que nos entregan una mayor cantidad de información respecto a perfiles de suelo que se utilizan en, en exploración. ¿Ya? La clase pasada, el día jueves, empezamos este tema explicándoles parte de las características del ensayo SPT, que es ensayo de penetración estándar. Entonces yo les expliqué básicamente en qué consistía este ensayo y lo que vamos a ver hoy día es cómo procesar los datos para poder obtener el valor del número de golpes por pie normalizado, que es el que se utiliza muchas veces como una medida estándar que permite comparar distintos tipos de suelo y a la vez poder obtener correlaciones con otros parámetros que son importantes para el diseño. Eh, entonces, para recordar un poco, eh, este era el esquema de lo que significaba el ensayo CPT, ¿cierto? Donde uno tenía que hacer una perforación hasta cierta profundidad y a partir de esa profundidad uno comenzaba el ensayo, que consistía básicamente en hincar este muestreador, eh, este cilindro hueco, digamos, partido, hacerlo penetrar 3 tramos de 15 centímetros. ¿Ya? Y eh, el hincado, digamos, esos 3 tramos de 15 centímetros, lo que uno estaba interesado en conocer el número de golpes que necesitaba aplicar en la parte superior, con un sistema de martillos que les voy a explicar de qué se trata. A través de este martillo y el número de golpes, uno va midiendo cuántos golpes se necesita para penetrar cada uno de esos tramos de 15 centímetros. Entonces aquí aparece, por ejemplo, en esta lámina, la segunda columna, digamos, el segundo dibujo de izquierda a derecha, aparece el N1, ¿cierto? Que sería el número de golpes para penetrar los primeros 15 centímetros. Después aparece el N2, los segundos 15 centímetros, y por último el N3, los últimos 15 centímetros. Entonces, eh, si uno descarta el N1, que sería lo necesario para penetrar la primera capa, que se supone que estaría más perturbada por el efecto de la perforación que se hace de antemano para poder llegar a esa profundidad, el valor de NSPT va a ser la suma de N2 más N3. ¿Ya? O sea, en el fondo va a ser el número de golpes necesario para penetrar este elemento en el suelo, una distancia de un pie, que son 30 centímetros. Entonces, este ensayo se hace a distintas profundidades, de tal manera que como resultado se obtiene un perfil en profundidad de número de golpes por pie, NSPT. Ahora resulta que este valor que se obtiene durante el ensayo se debe corregir por distintos factores para poder obtener un número normalizado. ¿Ya? Ese valor es el que esas correcciones son las que les voy a explicar más o menos cómo se hace para poder llegar a un número que sea comparable con distintos tipos de materiales. ¿Ya? Entonces, este valor normalizado se conoce como N160. N160 básicamente porque las principales correcciones que se hacen son llevar esto a un 60% de la energía de caída libre del martillo este que yo les mencionaba que se aplica en la parte superior, y también normalizado a 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, que es un confinamiento de, bueno, 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado es más o menos 100 kilopascales, que equivalen más o menos como a una profundidad de 5 metros de columna de suelo, para que tengan una idea. Entonces lo que aparece aquí es cómo calcular el N160, y es básicamente es el número de golpes medido, golpes por pie, NM, ¿ya? Que en la lámina anterior yo lo llamé NSPT, se puede encontrar por los dos nombres. Eso va a estar corregido por un coeficiente relacionado
a la sobrecarga, que es C sub n. ¿Mm? ¿Por qué se debe corregir por sobrecarga? Porque yo puedo tener un suelo homogéneo, ¿cierto? Con las mismas características desde la superficie en profundidad, pero resulta que solo por el efecto del confinamiento, a medida que yo voy más profundo en ese estrato de suelo, yo voy a tener un aumento en el número de golpes necesario para penetrar los mismos 30 centímetros. Entonces, para poder descontar ese efecto de confinamiento, es que se hace esta corrección C sub E. Después existe una corrección por energía que tiene que ver con el método que se utiliza para poder generar los golpes que va a hacer que este muestreador penetre en el suelo. Hay martillos que son más eficientes que otros. Hay unos que se pierde mucha energía en el proceso de subir el martillo y hacerlo golpear con la barra que finalmente es la que transmite la fuerza para poder hacer penetrar este instrumento. Entonces, como existen distintos tipos de martillos, es que se necesita aplicar esta corrección por energía. También existen otras correcciones que son relacionadas con el diámetro de la perforación, con el largo de las barras, ¿cierto? Es muy distinto hacer el ensayo cerca de la superficie que ya una vez uno va más profundo, porque toda esta set de barras que uno va añadiendo para poder llegar hasta la superficie y a partir de la superficie generar los golpes también produce una pérdida de energía, digamos, que debe ser considerada. Y por último, dependiendo del tipo de muestreador que se utilice para poder recuperar la muestra, es que se debe en algunos casos también corregir, ya sea para el caso en que exista un liner o un revestimiento, bueno, exista o no el revestimiento. Entonces, las correcciones más relevantes son la normalización por energía que yo les mencionaba, que es este término C sub E, que típicamente se calcula, aquí no está explícito, el C sub E se calcula como la eficiencia del martillo que se utilice para realizar los golpes dividido por 60. Entendiendo que la normalización siempre se hace a un 60% de la energía de caída libre del martillo. Entonces, si yo tengo una masa que está cayendo de cierta altura sobre el yunque, digamos, que es el elemento que transmite la energía para poder hacer que este elemento vaya bajando en el suelo. Entonces, si yo considero que la energía de caída libre va a ser la masa por la altura, ¿ya? Entonces, el test está ideado para que exista, o más bien, se normaliza para que uno considere el 60% de esa energía de caída libre. ¿Ya? 60% equivale a un martillo de los tipos más ineficientes que existen. ¿Ya? Los martillos más eficientes se les debe reducir como tienen una energía, más bien, como tienen un porcentaje de energía de caída libre mayor, entonces se debe aplicar un coeficiente de corrección C sub E que es menor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si existe un martillo que tiene un 80% de eficiencia de energía libre, entonces el coeficiente a ver, ¿cómo eso? Eficiencia dividido por 60. Si tiene una eficiencia mayor, 80%, 80 dividido por 60, eso da un poco más que 1. Entonces, todos los valores medidos se deben multiplicar por un valor mayor que 1 para normalizarlo. Si existen equipos con mucho menor eficiencia, ¿cierto? No sé. ¿Entro la U ahora? Ya, déjenme revisar este tema. Yo creo que está bien la ecuación, pero quizás lo estoy explicando al revés. Me da la impresión que si yo tuviera una menor eficiencia, debiera multiplicar por un valor mayor que 1. Y aquí está ocurriendo al revés. Déjenme revisar eso. Entonces, cuando uno corrige el número de golpes que obtiene en la medición, ¿cierto? Que aquí ahora le llamo NMET, pero es el mismo que NM y NSPT. Si lo corrijo por este factor, normalizamos un 60% de energía de caída libre, se obtiene un N60. ¿Ya? Este N60 se utiliza
varias veces también para correlaciones. Correlaciones como, qué sé yo, para algunos tipos de material, ángulo de fricción interna, peso específico incluso, por ahí. Entonces también es bueno tener en mente que solo esta corrección permite ya obtener un valor que es correlacionable con otros parámetros. Eh, la segunda corrección más importante es la que les mencionaba, que es la normalización por confinamiento, ¿ya? Que hace su normalización a una presión referencia de 100 kilopascales o 1 kilogramo de fuerza por centímetro cuadrado, ¿ya? Entonces, este C sub n se puede determinar de varias maneras. Aquí aparecen un par de ecuaciones que se utilizan bastante en la práctica, son muy parecidas en términos de valores, si uno la evalúa, digamos. La primera de ellas es considerar este factor de corrección como 100 kilopascales dividido por el esfuerzo efectivo vertical, o el esfuerzo vertical efectivo, todo eso raíz, ¿sí? La raíz de todo eso. Entonces esto quiere decir que este factor de corrección, mientras más profundo voy, el C sub n es un valor menor que 1. ¿Ya? Aquí está evaluada la lámina siguiente. Cerca de la superficie, como hay un confinamiento menor, entonces el C sub n pasa a ser un valor mayor que 1. Si ustedes evalúan estas dos expresiones se van a dar cuenta de eso. Se sugiere, de acuerdo a la norma chilena 3364, que el factor de corrección por sobrecarga C sub n esté en el rango de 0,5 y 1,7. Ya tiene valores extremos, a pesar de que la ecuación puede dar valores mayores y menores. Muchas veces también, sin la necesidad de hacer toda la corrección, las otras correcciones por el diámetro de la perforación, por el largo de las barras y por el tipo de muestreador, ¿sí? Que son C sub B, C sub R y C sub S, muchas veces también se le llama a este valor del N60, que era el valor medido, normalizado por 60% de energía de caída libre, por este término de normalización de confinamiento se llama a veces N160 por sí solo. Entonces también lo pueden encontrar en varios textos, sin la necesidad de hacer el resto de las correcciones. Pero mientras no se indique lo contrario, hay que considerar todas las correcciones anteriores que les mencioné. Bueno, aquí el esfuerzo efectivo vertical es el esfuerzo, digamos, a la profundidad representativa del ensayo. Y si uno evalúa esas expresiones, aquí aparece, por ejemplo, un ejemplo de este factor de corrección C sub n como función del estrés vertical. Simplemente para mostrarles que varios autores han propuesto expresiones para poder calcular este valor, pero casi todos ellos tienen la misma tendencia. Aquí, por ejemplo, el esfuerzo vertical efectivo está normalizado por una presión de referencia, que si ustedes evalúan el esfuerzo vertical efectivo, que esto de acá, que está escrito de otra manera, si lo normalizan por una presión de referencia, que puede ser 100 kilopascales, por ejemplo, entonces, cuando el sigma B0 es 100, si la presión de referencia es también 100 kilopascales, entonces este valor es 1. ¿Ya? Entonces, este 1 es la profundidad donde no existe, la corrección es nula, digamos. Por eso todo está normalizado a ese nivel de presión efectiva. ¿Ya? Dependiendo del peso específico del material en profundidad, es que ese valor se puede alcanzar a profundidades distintas. Yo les mencionaba algo así como quizás 5 metros, 6 metros, 4 metros por ahí. A esa profundidad está la normalización. Entonces la norma dice que este valor no debe ser más allá de 1,7, o sea, es el valor máximo, y no menos de 0,5 por abajo. Entonces si llegan a evaluar valores mayores tienen que cortarlo. Con respecto a otras correcciones, diámetro de perforación, dependiendo del diámetro de la perforación, va a ser el C sub V que se elija. Mientras más grande el diámetro de la perforación, mayor es el factor que se debe aplicar. Algo parecido ocurre con el largo de las barras.
está considerado sí para un martinete tipo manual. Les voy a explicar cuáles son los tipos de martillo o de martinete como se menciona acá. Dependiendo del largo de la barra, es qué coeficiente se debe utilizar. Ya son valores bien estándar. Ya, esto es interesante. Los tipos de martillos que se utilizan para poder hacer el ensayo. El que ustedes están viendo aquí a la derecha es un martillo de tipo dona, ¿ya? Que es el más común, y esto se opera casi que de forma manual. Ustedes tienen una masa, que es esa dona que aparece en la parte derecha, que la voy a pintar de rojo, todo aquí. Y ustedes tienen ahí abajo el sondaje, donde a cierta profundidad ustedes tienen esta cuchara que es con la cual se realiza el ensayo. Entonces lo que se tiene que hacer en este caso es levantar esa dona a través de un medio mecánico y dejarla caer desde cierta altura para que el yunque, que aquí se denomina anvil, transmita el esfuerzo que es capaz de hacer penetrar esto en profundidad. Entonces es un proceso mecánico, digamos, bastante básico. Este proceso se tiene que hacer de forma repetida, ¿ya? O sea, si ustedes más o menos contaran la cantidad la frecuencia de esos golpes, debe ser aproximadamente un golpe cada, qué sé yo, cada segundo, un par de segundos, súper rápido, así, tum, tum, tum. Entonces, para poder hacer ese proceso más eficiente, tiene que haber un mecanismo que permita levantar este sistema relativamente rápido, ¿ya? Y lo que ustedes ven en la figura a la izquierda es un motor que se utiliza muchas veces en un trípode, y este motor da vuelta y lo que se hace es esa soga que ustedes ven ahí, que está conectada a este martillo, se amarra y como esto está rotando, al girar el sistema con el motor hace que la cuerda tire más fácilmente el martillo. Entonces se amarra esto, el motor rota, levanta el martillo hasta que llega a la altura deseada y se suelta. ¡Pum! El operador suelta la cuerda y cae esto. ¡Pum! Para poder llegar a la energía estándar de este procedimiento es que se debe levantar y la caída libre debe realizarse desde una altura de 760 milímetros, desde el lugar donde se genera el contacto con la barra, que sería el yunque. Entonces imagínense que este proceso, como se hace relativamente rápido, se amarra, se tira, se llega hasta la altura y se suelta. Entonces se repite muchas veces. Pum, pum, pum. Entonces ahí ellos tienen que tener una marca donde en el fondo tienen que soltar este sistema, ¿no? Para poder hacerlo en forma repetida y relativamente eficiente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que aparece acá? Aparecen otros sistemas también de martillo. Este es un martillo manual, es súper común, digamos, ustedes probablemente lo van a ver muchas veces porque es más barato. Existe después lo que se conoce como el martillo de seguridad, que es el que está a la izquierda de los dos dibujos acá, que hace un proceso parecido con la diferencia de que todo el martillo envuelve de alguna manera la barra que golpea. Y el golpe, en vez de realizarse en el yunque que está abajo, como acá, abajo del martillo, se realiza en la parte superior, en esta zona de acá. Entonces aquí está la barra, que estoy marcando con rojo, y existe una especie de camisa que se levanta y se deja caer. Entonces el martillo en el fondo está en la parte superior donde se produce el contacto. Está en la parte superior. ¿Por qué se llama de seguridad? Porque en el fondo no hay menos posibilidades de que alguien meta la mano en, en la zona del martillo con el yunque y sea aplastado. Aquí es como más difícil porque todo el sistema queda cerrado. Y por último, existe una versión de eso de ese mismo sistema, que es más o menos parecido, que es automático, ¿ya? Es un martillo automático. Este martillo se puede mover y poner sobre la barra, ¿cierto? El sistema de barra, y mecánicamente va a generar golpeteos. El sistema es automático, no necesita dejarse caer, sino que simplemente uno lo pone
y esto genera golpes que va haciendo descender todo el sistema de barras con el muestreador en la punta. Entonces, nos pasamos desde la versión más rústica, que es este martillo de tipo dona, al más sofisticado, que es el sistema automático. Ustedes pueden imaginar que el sistema rústico tiene muchas pérdidas de energía. Por ejemplo, tiene pérdidas de energía por el hecho de que aquí, no estoy dibujando, donde tiene el motor, digamos, que es donde se amarra la cuerda para que ayude a tirar, ahí hay mucho roce, que a pesar de que uno considere una altura de caída de 760 milímetros, toda esa cuerda que está enrollada disipa energía. Entonces ahí hay pérdida o disipación de energía. Después, en la polea de la parte superior, también, producto de que hay roce entre la cuerda y esa polea, también hay pérdida de energía. Y por último, el hecho de que la misma dona vaya flotando alrededor del martillo, digamos, del sistema de barra, también hace que se generen pérdidas acá. Entonces hay mucho, como esto es todo mecánico, hay muchas instancias donde se puede ir perdiendo energía. La misma cuerda se estira, después se acorta, se cortan una fibra. Lo cual hace que este sistema sea bastante ineficiente. Entonces, si bien nominalmente existe una energía de caída libre, que sería en la masa de la dona por los 760 milímetros, esa es la energía potencial, ¿cierto? Efectivamente, lo que va a sentir el sistema cuando todo esto cae va a ser mucho menos que eso. Entonces se estima que el porcentaje de energía de caída libre que se considera para estos casos es solo el 45%. 45% es lo que efectivamente finalmente se aplica. ¿Ya? Ahora, si nos vamos al otro extremo, en el caso automático, donde ustedes tienen un martillo cerrado, ¿cierto? Que funciona a través de un motor, donde internamente toda la masa calibra de tal manera la caída de una masa, lo hace todo automático, la eficiencia es bastante más alta de ese sistema. Hay pocas zonas, sectores o mecanismos que hacen que se disipe la energía de caída libre. Por lo tanto, en este caso, la eficiencia es bastante más alta, entre el 95 y 100%. Es un sistema mucho más repetitivo, con alta eficiencia. Y lo que se considera como el estándar es el martillo de seguridad. El martillo de seguridad es una combinación entre el automático y es más bien parecido al otro, que es más o menos manual. Para ese caso se considera un 60% de eficiencia. Entonces, considerando estos tres tipos de eficiencia para cada uno de los martillos, que se debe realizar una corrección de energía. Lo que tengo que ver ahí, si está bien la ecuación, es EF sobre 60 o al revés. Ya. Después, algunas fórmulas, digamos, que existen en la literatura. Cuando uno hace ensayos de penetración estándar, muchas veces se trata de encontrar propiedades a través de correlaciones con estos valores, digamos, ya sea N60, N160, como les mencioné. Entonces, para el caso de arenas, por ejemplo, el Voodoo sintetiza algunas correlaciones típicas. Por ejemplo, para el caso de arenas, dependiendo de la compacidad de la arena, si está muy suelta, medianamente suelta, densa, muy densa, dependiendo del valor de N60, por ejemplo, ¿ya? Aquí ni siquiera está corregido a 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, sino que solamente por energía. Se tiene ahí el rango de golpes por pies que se espera. Entonces, si nos vamos a los números, una arena muy suelta es aquella que es súper fácil de penetrar. Entonces, si bien uno normaliza por energía, de todas maneras, si ese resultado le da entre 0 y 3 golpes por pie, eso es una arena, correspondería a una arena muy suelta, con un ángulo de fricción que se estima, de acuerdo a esta correlación, entre 26 y 28 grados.
Por el contrario, si durante el proceso, después de normalizar por energía, se obtienen valores de n entre 25 y 45, ¿cierto? Eso correspondería a una arena densa. Se necesitan muchos golpes para penetrar. De acuerdo a esta correlación, uno podría asumir ángulos de fricción que al menos son 38 grados para una arena de ese tipo, valores de ángulo de fricción pi. Si ustedes quisieran usar ya ecuaciones un poquito más fáciles de manejar quizás, no necesariamente tenéis que ir a tablas para poder encontrar los valores, Main el año 2009 propone una expresión que es función del N160 o N61 que aparece ahí. O sea, corregido por energía y además a 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, aplicando esta ecuación, 20 grados más raíz de 15,4 por N160, uno puede obtener un estimador del ángulo de fricción interna para el caso de arenas. Estas correlaciones generalmente se utilizan cuando uno tiene poca información, para una etapa bastante temprana de proyecto. Hay que usarlas con bastante cuidado, diría yo, y hay que saber muy bien qué parámetro es el que se está pidiendo. En la tabla es N60, en la ecuación es N160. Siempre tienen que fijarse bien ahí qué tipo de normalización hay que considerar para usarlo. Para el caso solo finos saturados, por ejemplo, el libro de Wood propone ahí unas correlaciones dependiendo del valor de N, N60 también. Entonces, si el N60 está entre 0 y 2 golpes, una cosa muy, muy blanda, uno puede estimar si el material está saturado, el S sub. Entonces, fíjense que un S sub de menor a 10 kilopascales para materiales excesivamente blandos. Para materiales medianamente blandos o rígidos, digamos, ya aumenta el N60, también aumenta el S sub. O sea, esto uno generalmente lo tiene en consideración cuando tiene que elegir parámetros de diseño a partir de este tipo de ensayo. Este es un ejemplo de asentamientos postsísmicos después del terremoto del 2010. Este es el puente Juan Pablo II, que está ubicado en la ciudad de Concepción. Está fundado sobre pilas de 16 metros de profundidad. Son cilindros de hormigón armado de 2,5 metros de diámetro que se rellenaron con arena densa. Ese era el mecanismo de fundación de las cepas que ustedes ven ahí están fundadas sobre estas pilas. Y lo que ocurrió después del terremoto es que hubo asentamientos probablemente asociados a fenómenos de licuación, ¿ya? Entonces, si ustedes miran hacia lo largo del puente, van a ver que hay cepas que están más arriba que otras, lo cual no repercute en una falla propiamente tal de la estructura, pero sí la serviciabilidad se ve comprometida. Entonces, si uno hace por cepa, mide el desplazamiento, o el asentamiento más bien, tanto de la parte izquierda, derecha del tablero, que correspondería al lado aguas arriba y aguas abajo. Por ejemplo, aquí se está mirando al lado aguas abajo, el otro lado sería aguas arriba, y se van graficando los asentamientos, se ven que en general ellos fueron en promedio entre la pila 0, la pila 1 y la pila 40, son en promedio, yo diría 15 centímetros, ya, entre 10 y 20 centímetros por ahí. En la pila, a partir del 45 en adelante, fíjense que los asentamientos aumentan considerablemente, ya, llegando hasta, no sé, valores de 1 metro, 1,80 m, en el caso más extremo. Y lo que se hizo para poder caracterizar esos materiales fueron sondajes. Aquí aparece una serie de sondajes numerados desde el 1 hasta el 16, me parece. Si uno parte de la izquierda hasta el S16, S1, S12, abajo el S15, S10, S11. Y cada uno de esos sondajes, digamos, se hicieron ensayos de SPT para poder ver las características de los materiales y ver si es que se podía explicar, digamos, estos asentamientos a materiales que a lo mejor tuvieran bajos valores de SPT. Estos ensayos se hicieron naturalmente después del terremoto.
Entonces lo que les muestro a continuación son resultados del sondaje 6, 2 y 9. El 6 está ubicado... Se me perdió aquí. Acá. El 6, el 2 y el 9. Acá. El 2 y el 9 están súper cerca. El 6 está un poquito más hacia uno de los estribos. Entonces lo que se muestra acá son los resultados de estos tres ensayos. Primero que todo, los colores en cada uno de los perfiles representan el tipo de material. Donde amarillo es una arena, que puede ser una arena pobremente graduada o bien graduada. Recuerden que esto es Puente Juan Pablo II, atraviesa el río Biobío. Se me olvidó mencionar eso. Por lo mismo, un puente bastante largo, de tener fácil 1 kilómetro, incluso más, yo diría, casi 2. Y el resto de los colores representan otros tipos de materiales. El verde más, ahí hay mucho verde aquí. El verde más claro quizás limo arcilla, el verde más oscuro limo arcilloso. Estos son materiales más finos intercalados. Y la arena en amarillo. Después el perfil muestra en profundidad los valores de N1, SPT, ya, o sea, están corregidos o normalizados por confinamiento. Eso aparece en rojo. Y puntitos en azul representan el contenido fino de las muestras que se extrajeron a distintas profundidades. Los contenidos de fino van entre 0 y 100. El número de golpes también va entre 0 y 100. Entonces, si nos vamos al sondaje 6, por ejemplo, los primeros 3 puntos que aparecen en profundidad demuestran que los valores de N1 son en torno a 10 golpes por pie. ¿Ya? Son bastante bajos. Después, desde los 4 metros en profundidad, empieza a aumentar un poquito, valores de 30 hasta 60, y ahí, digamos, después se va generando una variación. ¿Ya? Si miramos en general todos los sondajes, ¿cierto? El que parece que está un poquito más bajo en relación al resto es el 9, donde superficialmente se tiene los primeros 3 metros, muy bajo número de golpes, después aproximadamente a una profundidad de 10 metros también se tiene bastante bajo, pero en general casi todo está sobre 20-30 golpes por pie. ¿Ya? Bueno, utilizando estos datos y aplicando una metodología de cálculo de potencial de licuación, por ejemplo, se encontró que varias de las capas de arena que estaban presentes con estos valores de N1 tenían resistencia a la licuación que eran relativamente bajos, ¿ya? Y que debido a la gran solicitación sísmica que hubo, se podía justificar que el potencial de licuación haya sido mayor que 1. Entonces, básicamente la forma de presentar los resultados siempre es de este tipo. Aquí la preocupación principal era la licuación de las arenas principalmente, pero en otros proyectos también pueden haber otros materiales, digamos, y en función de eso es que se trata de generar un modelo geotécnico para las distintas capas. ¿Ya? Aparentemente muchas veces puede haber materiales que son del mismo tipo, pero ensayos de penetración de este tipo podrían dar una pista de que en realidad son suelos que están con estructuras distintas, que pueden tener distintas propiedades mecánicas. Entonces se discretiza también dependiendo de estos resultados. Si nos fijamos, por ejemplo, en el S6 o en el S9, cualquiera, el S6 mejor, porque es una capa de casi 13 metros de arena, ustedes ven que los 3 metros más superficiales tienen baja resistencia a la penetración y el resto tiene más resistencia a la penetración. Entonces, ahí uno podría a lo mejor el modelo geotécnico discretizarlo en dos partes. Uno que es con propiedades más, digamos, deficientes, superficial, y después mejores propiedades en profundidad. Entonces, bueno, eso es con respecto al ensayo SPT. Otro ensayo que es bastante utilizado hoy en día, que se está haciendo bastante popular, es el ensayo CPT, ensayo de penetración de cono. Este ensayo está descrito con bastante detalle en las normas americanas ASTM D3441 y D5778. Y lo que hace este ensayo básicamente, aquí está esquematizado, es
a través de un sistema mecánico, un marco, que es capaz de generar, eh, que es capaz de operar, un marco hidráulico, que es capaz de operar a deformación controlada, lo que hace es bajar un cono en una punta que se conecta a una serie de barras, ¿ya? Este proceso de penetración, a diferencia del SPT, que se hace a través de golpes, ¿ya? Y que se debe realizar en sectores donde exista una perforación que se realiza con otros medios, este sistema está todo, digamos, incluido. ¿Qué quiere decir esto? Que ese mismo cono que ustedes ven ahí, que está penetrando en el suelo, se hace penetrar a partir de la superficie misma, ¿ya? Entonces no es necesario tener de antemano una perforación. Uno podría eventualmente sí tener una perforación de antemano y a lo mejor partir el ensayo desde otra profundidad, pero típicamente lo que se hace es comenzarlo desde la superficie. Este proceso de penetración, con este cono en la puntita que aparece con mayor detalle en la parte izquierda de la figura, se hace a una velocidad de 2 centímetros por segundo. Entonces, esa velocidad se va hincando este conito y todo esto se va haciendo, aquí aparece un camión, ¿ya? Pero pueden existir distintos tipos de vehículos, digamos, a partir del cual se hace. Este vehículo que ustedes ven aquí está nivelado ahí con unas palatas para ofrecer la reacción necesaria para poder hacer la penetración en el subsuelo. ¿Qué es lo que se mide en este ensayo? A diferencia del SPT, que uno medía golpes para poder penetrar una cierta profundidad, lo que se hace en este caso es, este cono que va en la punta está completamente instrumentado. Este cono es capaz de medir la resistencia en la punta, ¿ya? Aquí hago un zoom. La resistencia en la punta, que es esta especie de conito triangular que ustedes ven ahí. Esta resistencia en la punta se conoce como QT, ¿ya? Se utiliza ese nombre. Después tiene la capacidad de medir la resistencia de fuste en el cono, ¿no? Aquí se denomina como FS, Slip Friction. Eso lo hace a través de unas celdas de carga que tiene montado, digamos, que es capaz de relacionar la deformación de este sistema con la carga que existe por el hecho de ir penetrando, ¿cierto?, por las caras laterales del suelo. Entonces son dos mediciones que pueden hacer. Además, tiene la capacidad de medir presiones de poro en esta especie de cintillo azul que se ve ahí señalado en la figura. Entonces, la gracia de este ensayo es que permite tener mucha más información que el SPT, que simplemente da un número, ¿cierto?, de golpes para penetrar cierta distancia. Aquí se puede ir midiendo casi que constantemente tanto la resistencia en la punta, la resistencia de fuste, como la presión de poro. Bueno, dependiendo de cómo se programa este sistema, porque este sistema es bastante más automatizado, las lecturas que se van obteniendo pueden ser súper rápidas, digamos. Ya aquí se menciona, por ejemplo, cada 10 o 50 milímetros que se puede ir tomando lectura, pero en realidad yo entiendo que eso va a estar limitado por la capacidad de almacenamiento de datos del sistema de adquisición que se tenga. Entonces podría ser eventualmente mucho más rápido que eso, la toma de medición. Ahora, este sistema, como ustedes lo hacen penetrar desde la superficie, ¿cierto? Lo que tienen en el cono inicialmente, lo que hacen es ir agregando una serie de barras. Entonces, agregan una barra, lo ponen en este sistema, en este marco que yo les menciono, y esto va bajando. En algún minuto esto va a bajar tanto que nos va a dejar espacio para poner una siguiente barra en la parte superior. Entonces se amarra la barra y se sigue bajando el sistema hasta la profundidad deseada. Estos sistemas, como ustedes pueden quizás intuir, qué tanto se pueda penetrar, va a depender principalmente de la capacidad de reacción que tenga el camión arriba. Es decir, va a depender del peso de la máquina. Si el camión es grande, va a permitir una gran reacción para poder seguir penetrando. Si el camión es pequeño, va a llegar a un punto en que toda la fuerza que uno esté tratando, es como cuando uno trata de instalar una estaca en el suelo, ¿cierto? O sea, si uno se para arriba de la estaca, pues, primero le pega martillazo y después trata de pararse arriba para poder empujarla. Aquí es lo mismo.
Entonces, si yo no tengo el suficiente peso como para apoyarme y romper la resistencia del suelo, tanto de punta como de fuste, entonces no voy a poder seguir hincando la estaca. Aquí pasa exactamente lo mismo. Este sistema funciona siempre y cuando la reacción del camión sea lo suficiente como para poder llegar más abajo. Entonces, si el suelo es muy resistente, quizás voy a llegar hasta, no sé, 20, 25 metros. Si el suelo no es tan resistente, voy a poder llegar a profundidades mayores. Ya, los resultados que se obtienen con esta técnica son, dado que, recuerden ustedes, puede medir la resistencia en la punta, resistencia en el fuste y la presión de poros, lo que se pueden obtener son perfiles de estas características. Entonces aquí aparece un perfil típico eh, que se menciona aquí que fueron obtenidos cerca del río Mississippi. Esto me parece que lo saqué de un apunte del profesor May, me olvidé de referenciarlo, así que lo digo por si acaso ustedes quisieran buscarlo después. En la parte izquierda aparece un perfil de resistencia de punta, donde ustedes ven que la resistencia se reporta en megapascales, ¿no? Y la profundidad en metros. Entonces ustedes ven que cerca de la superficie, en los primeros 5 metros, la resistencia de punta oscila bastante, parece seguir una especie de capas, digamos, aparentemente podrían haber capas de distintos materiales. Materiales que son resistentes, otras que son mucho menos resistentes, ¿ya? Y así se la lleva hasta los 10 metros de profundidad más o menos. Entonces ahí parece haber un material razonablemente bueno. Desde los 10 hasta los 25 metros, fíjense que la resistencia de punta cae considerablemente. Valores de, qué sé yo, 2, 3 megapascales. Material bastante más malo. Y después de ahí abajo la resistencia empieza a subir un poquito más. Si nos vamos al segundo gráfico, que es la resistencia de fuste, que es lo que mide lateralmente en este conito, también vemos un comportamiento parecido, ¿cierto? Los primeros 10 metros con resistencia que suben, bajan, fluctúan bastante, y de los 10 hasta los 25 nuevamente una resistencia bastante baja para subir después de los 10, 25 metros hacia abajo. La presión de poros que se mide aquí aparentemente es bastante baja los primeros 8 metros y después aumenta considerablemente, ¿ya? Ahí, por ejemplo, aparece una línea celeste que es la interpretación del nivel freático. El nivel freático, entonces, de acuerdo a esta interpretación, estaría a los 8 metros de profundidad, más o menos. Y después en la parte más derecha aparece la razón de fricción, que me parece que es la resistencia de fuste normalizada por la resistencia de punta. Muchas veces para poder obtener correlaciones se utiliza ese número, entonces se combinan estas dos variables. Y, bueno, este es un ejemplo de un camión, de cómo luce un camión, este que yo les mostraba en una representación gráfica ahí, a partir del cual se genera todo este sistema de barras que a través de un marco hidráulico va haciendo que este cono descienda. Entonces, este es como luce el camión por fuera. El cono en cuestión, apenas se alcanza a ver acá, es lo que está aquí detrás de este martillo. Por dentro, como luce el camión, lo interesante es que a medida que se va haciendo el ensayo en un televisor uno puede ir viendo los resultados instantáneamente. Entonces, tienen por un lado la resistencia de punta, la resistencia de fuste y la presión de poro. Todo aparece en este panel. Y el marco que yo les mencionaba es este que está acá, ¿ya? Este marco lo que hace es ir bajando y a él van conectadas las barras que van conectadas al cono, digamos, que es el que va descendiendo en la parte inferior. Estas de aquí, estas que se ven en gris, son las barras. Esta de aquí. Esta es una barra. No se nota muy bien. Entonces, cuando este sistema baja, llega a un punto en que se suelta, se conecta a la siguiente barra y se sigue el proceso. Eso es como luce el cono. Está la punta, está el fuste y está donde se miden las presiones de poro. Si se mira una sección transversal esquemática, verían algo así como eso. Esto que está acá son resultados de
mediciones que se hicieron cerca de la laguna de Culeo, hace ya unos 5 años, donde también se muestran variaciones de resistencia de cono, QT, en megapascales, resistencia de fuste, o más bien la relación de fricción, que es el fuste normalizado por la punta, y después una variable que se llama em, variable de tipo de comportamiento de suelo, ¿ya? Que en el fondo, si uno combina la información de la resistencia de cono en la relación de fricción, que es esto que está acá, ¿ya? En un gráfico si ustedes grafican la razón de fricción RF en el eje X con la resistencia del cono, Q sub C, dependiendo de dónde grafique el punto, estos son todos los puntos que uno ve en profundidad, solo que están puestos en una sola carta. Depende de dónde grafique el punto, uno puede encontrar un tipo de un parámetro que se llama SVT, ¿ya? Y ese parámetro de alguna manera me indica qué tipo de material podría tener. Entonces, de ese perfil que yo les mostré anteriormente, uno va graficando en esta cartilla y dependiendo de la zona donde aparece, es el tipo de suelo que se le asigna. Entonces, aquí hay muchos que, por ejemplo, están en la zona 5. La zona 5, de acuerdo a la leyenda, es una arena limosa a limo arenoso. También hay varios que están en la zona 4, que es un limo arcilloso a arcilla limosa. Y hay otros más que están en la zona 8 y 6. Ustedes ya entienden cómo es el proceso. Entonces, cuando uno eso después lo grafica en profundidad, dado que cada uno de estos puntos representa eh, un punto en el perfil, uno obtiene cosas como esta, donde cada uno de los colores representa un tipo de material distinto. Así, a grosso modo, uno tiene arenas, limos, qué sé yo, y algunas arcillas por ahí, ¿cierto? Y entre medio también hay unas capas más densas de material. Este ensayo también se puede complementar con un ensayo sísmico, que yo creo que no lo voy a alcanzar a explicar, pero en el fondo lo que hace es propagar ondas desde la superficie, que son medidas en la punta del cono, ¿ya? Entonces, si uno conoce la distancia de la fuente hasta donde está ubicado el sensor que está midiendo la llegada de esta zona, y es capaz de determinar el tiempo que demora en llegar la onda desde la superficie hasta ese punto, ¿sí? Dividiendo distancia por tiempo, uno obtiene la velocidad del medio, la velocidad de onda corta. Esa ¿Ya? velocidad se utiliza muchas veces para poder estimar parámetros de clasificación sísmica de sitio. Y eso. Una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo se propagan las ondas que nos dijo recién? ¿Cómo se propagan? Te muestro acá, Alejandro. Mira, esto no lo quise explicar más en detalle, pero fíjate que ahí tú tienes un operador, Mario, que está generando ondas a través de un martillo. El camión, fíjate que está levantado. Las ruedas no están tocando el suelo porque están apoyados aquí en estas patas que se ven aquí. Ahí se ve una pata. Entonces está apoyado en 4 patas. Y también este camión tiene la capacidad de apoyar una barra, de hacerla reaccionar contra el camión. Entonces, en el fondo, parte del peso del camión está apoyado en esta barra que está solidaria al suelo. En el fondo, atrás del martillo, tú ves una barra que indica la posición del cono, que se da aquí. Los colores no me ayudan mucho. Quizá amarillo se ve un poco más ahí. O sea, ahí quiere decir que el cono bajó y debe estar a cierta profundidad, no sé, por decirte algo, 5 metros de profundidad. Y lo que yo quiero hacer es generar ondas desde la superficie para que sean medidos en el cono que está ubicado allá donde les señalé, a 5 metros de profundidad. Entonces lo que se hace es con este martillo generar un golpe en esa barra y las ondas que se generen producto de la interacción entre el martillo y la barra se van a propagar por el suelo y van a viajar hasta donde esté el sensor ubicado. ¿Ya? Claro. Este proceso se puede repetir desde ese lado, como desde, no sé, pues, que esto es la derecha del camión. Desde la derecha se golpea, se genera un frente de onda y también se puede ir al otro lado, al lado izquierdo del camión y golpear para cambiar la polaridad de las ondas.
Entonces, básicamente, siempre las ondas sísmicas que se utilizan en todos estos tipos de métodos de propagación de ondas se generan a través de martillos, masas que caen, explosivos, varios tipos, pero esto es como lo más normal. Una de las gracias de ese martillo en cuestión es que tiene un trigger o un gatillo. ¿Qué quiere decir? Que el sistema de adquisición de datos comienza a registrar el tiempo igual a cero una vez que el martillo golpea la barra. O sea, a partir de ese momento en que se gatilla el sistema, comienza la medición del movimiento de partículas del sensor que está en la punta del cono. ¿Ya? Entonces el operador llega, golpea y empieza a medir el registrador. ¿Ya? ¿Por qué es importante saber dónde está el cero? Porque estos procesos ocurren súper rápido. ¿Ya? La onda se demorará milisegundos en llegar desde ahí hasta abajo. Entonces tú necesitas tener mucha precisión en el momento en que se generó el golpe. En el momento en que se propagan las ondas desde ese punto de la superficie y viajan en profundidad. ¿Ya? Entonces, lo que se ve después cuando tú procesas estos datos son cosas como esta. Aquí lo que aparece es distintas trazas o registros del movimiento que se registra en la punta del cono, en el sensor, ¿ya? Como función de la profundidad. Entonces, son medidas que se van haciendo cada 2, 3 metros en profundidad. Y lo que ves en el eje X es el tiempo. O sea, aquí, por ejemplo, si nos enfocamos en lo más superficial, tanto lo que está en rojo como en verde, a la misma profundidad, que en este caso sería, esto debe ser una profundidad de 2 metros. Sí, está en milímetros, sí, son metros. A una profundidad de 2 metros, eso quiere decir que el sensor está a 2 metros de profundidad, se generó el golpe desde la superficie, y el tiempo cero representa el tiempo donde se empieza a registrar el movimiento del sensor. Entonces, al principio no pasa nada porque no llega la onda y después ustedes ven ahí que hay un aumento de la señal en ambos casos, en la señal en verde y la señal en rojo. La diferencia entre verde y rojo es la polaridad que yo les mencionaba. En uno de ellos se realiza un golpe desde la derecha hacia la izquierda, en el otro al revés, desde la izquierda hacia la derecha. Simplemente esa verificación se hace para poder capturar mejor la llegada de la onda. Eso se nota mejor, por ejemplo, a una profundidad de 6 metros acá. Aquí hay un periodo en el cual no llega la onda, y aquí, más o menos, llega la onda S. Tanto en la polaridad, en la señal en rojo, como en la señal en verde. Se nota que llega ahí. En la siguiente también se nota ahí. Entonces el proceso de interpretación de esto es efectivamente explicando la llegada de la onda. Ahí, ahí. Entonces si yo conozco la profundidad, o más bien la trayectoria de la onda desde la fuente hasta donde esté el sensor, y conozco el tiempo que se demora, que para el caso de 6 metros, por ejemplo, a ver, hagamos el ejercicio. Uno que sea más fácil. Este está a 16 metros de profundidad. Entonces ese tiempo debiera ser aproximadamente, esto lo voy a hacer todo al aproximado nomás. Eso debe ser más o menos 80 milisegundos. ¿Listo? Entonces supongamos que la fuente está justo en la superficie y el sensor está justo abajo a 16 metros de profundidad. Entonces, como estas son ondas de corte que se generan, la velocidad de onda de corte va a ser la distancia partido por el tiempo. La distancia dijimos que eran 16 metros y el tiempo son 80 milisegundos. Entonces la velocidad sería la razón entre ambos. 16 dividido por... estos son milisegundos, así que es 0.08. Eso me da 284 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, la velocidad promedio de los 16 metros más superficiales, esto obviamente uno lo va haciendo por capa, digamos.
pero es solamente un ejemplo para que vean cómo se calcula. La velocidad promedio de eso es 284 metros por segundo. ¿Ya? Eso. No sé si tienen más dudas con respecto a estos métodos invasivos. En la práctica son los que más se usan. ¿Ya? Hay otros más por ahí, digamos, pero ya por lo menos con esto van a entender bastante bien el lenguaje de la prospección geotécnica y de qué se tratan. Si ustedes quieren conocer más detalles con respecto a estos ensayos, pueden ir a estas normas que les menciono. Eh, otro aspecto dame un segundito. Otro aspecto que también es bastante útil conocer cuando... Voy a dejarte compartir. El, el último tema relacionado con exploración geotécnica, que no vamos a alcanzar a cubrir en detalle en las clases debido a razones de tiempo, tiene que ver con métodos de exploración geofísica, que se utilizan mucho en la práctica. Entonces, mi idea de dejarle este apunte es que ustedes lo vean, digamos, lo estudien. En particular, que sepan cuáles son los métodos que se utilizan más comúnmente en la práctica. Aquí aparecen métodos de ondas de cuerpo, que son métodos de refracción sísmica, reflexión, downhole y crosshole, y los métodos de ondas superficiales que se están utilizando bastante para poder caracterizar sísmicamente los sitios, ¿ya? Entonces lo que ustedes van a encontrar acá va a ser métodos dependiendo del tipo de ondas que se generen, cuando se separan ondas de cuerpo y ondas superficiales. Eh, Me detengo bastante en refracción. Aparecen ahí en el apunte cuáles son las normas que se deben considerar para llevar a cabo un ensayo de este tipo, cuáles son las ventajas, de alguna manera las desventajas, para qué se utiliza. Eh, Ejemplos de equipo, digamos, datos, cómo se interpretan, etc. Les comento un poco sobre la clasificación sísmica de sitio, que utiliza como principal parámetro de clasificación el BSUS-30, que es la velocidad promedio, si lo quieren ver así, de los primeros 30 metros de un sitio de suelo, que se calcula a través de esta fórmula. Básicamente es la razón entre 30 metros, que es esta sumatoria de los espesores de cada una de las capas dentro de esos 30 metros más superficiales, dividido por la sumatoria de los tiempos de propagación que se calculan como la razón entre los espesores partidos por la velocidad de onda de corte. Entonces, esta ecuación que nos sirve para clasificar sísmicamente un sitio de acuerdo a esta tablita que está acá, ¿ya? Donde el suelo tipo A, por ejemplo, es aquel que tiene un BSUS-30 mayor a 900 metros por segundo y así cada uno de los tipos de suelo. Para poder evaluarla uno necesita conocer la estratigrafía del sitio, de los primeros 30 metros. Necesita conocer los espesores de las capas y las velocidades de las capas. Entonces, eso se hace con métodos downhole, es uno que aparece aquí, descrito, con método crosshole, que también está descrito, y también se puede con esto es una especie de downhole, digamos, del ensayo CPT que les acabo de explicar. Después, son de suspendido. También existen métodos de ondas superficiales, ¿ya? Los métodos anteriores que les mencionaba utilizan ondas de cuerpo y también necesitan muchas veces un sondaje, por lo cual yo lo denomino, se conocen también como métodos invasivos. En cambio, los métodos de ondas superficiales solamente se pueden realizar con mediciones de vibraciones ambientales, ya sean forzadas perdón, mediciones de vibraciones, ya sean forzadas o naturales, y necesitan solamente realizarse en superficie, sin necesidad de tener un sondaje. Los métodos de onda superficial en particular, que están más o menos explicadas brevemente en esta presentación, si ustedes quisieran buscar más detalle, hay un muy buen manual de aplicación de este tipo de técnicas.
que fue desarrollado por el Instituto de la Construcción, ¿ya? Encargado a los profesionales que ustedes ven ahí, Umire, Sáez y Leighton. Pueden descargar de esta página web, es bastante bueno y eh, es una muy buena referencia para comenzar a entender este tipo de metodología. Como les comentaba, por razones de tiempo no voy a entrar en detalle en esto, pero sí, seguramente en su práctica profesional muchas veces se van a ver enfrentados a este tipo de métodos que van a tener que encargarlo, especificar, cuáles, tratar de establecer sus ventajas, desventajas, etcétera, cómo compararlos con los métodos que ya vimos de prospección geotécnica tradicional, etcétera. Entonces, con esto ya yo creo que damos por finalizada la clase de hoy. Eh, Ya con esto cerramos lo que se considera como prospección geotécnica o exploración geotécnica, ¿cierto? Partimos desde la norma de NSH 1508, que es la que especifica lo mínimo que hay que hacer en un estudio de geotecnia. Después pasamos por estos métodos invasivos, que son los que más se utilizan en la práctica. Y por último, una pincelada, digamos, de lo que son los métodos geofísicos, que también son una herramienta súper poderosa para complementar toda la geotecnia tradicional. Eso, bueno, como les comentaba, esta ya será la última clase. El jueves, por razones obvias, digamos, me imagino que mucha gente va a salir y no va a haber tiempo para hacer nada. Eh, no vamos a tener clase. Ya la semana subsiguiente tenemos el examen del curso, ¿cierto? Que se va a controlar, yo diría, la materia que no fue controlada en realidad, porque si no va a ser mucho. Eso quiere decir que la parte de comportamiento propiamente tal no se va a evaluar. Sí, naturalmente que usted entienda los conceptos de resistencia al corte, porque son parámetros que se utilizan después para el diseño de muros y el diseño de taludes y todo eso. Y también va a entrar esta parte de exploración geotécnica, ¿ya? Entonces sería lo que nos quedó de muros, que no le alcanzamos a evaluar todo, lo que es diseño de taludes y lo que es exploración geotécnica. ¿Ya? Esos serían los contenidos principales del examen. El examen está pronosticado para, y ahí no sé por qué la escuela, digamos, este tipo de cosas, da 3 horas para los exámenes, como si fueran presenciales. Eh, yo lo voy a diseñar para que dure 2 horas, ¿no? Muy parecido a lo que fue el control en términos de duración. Y ustedes van a tener 1 hora para enviarlo. Y eventualmente también les voy a dar un tiempo más si es que alguien tiene problemas, digamos, no sé, una media hora o 1 hora más para que lo puedan subir a la plataforma. Eso. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario antes de terminar. Bueno, terminando esta clase, como siempre, les voy a subir el video, se los dejo disponible en YouTube para que lo puedan ver cuantas veces quieren. Y si tienen dudas, se pueden comunicar conmigo o con cualquier integrante del equipo. Así que cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos pronto. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Gracias. profe, gracias. Chao, chao. Chao, gracias.